Bueno, me encuentro con el doctor Karim Raad y la verdad que es un gusto, Karim, bienvenido al programa. Estamos, les voy a contar, en Capilla del Monte y me encuentro, miren, con un especialista en el área de la medicina, en la salud. Dicen que nuestro cuerpo es la mejor farmacia que tenemos y justo Karim, el doctor, ha escrito 3 libros que tienen que ver con nuestra sanación a través de plantas medicinales, ¿no? A ver, contanos un poco de qué se trata cada uno de estos libros. Bueno, Marisa, muchas gracias, un gusto muy amable y un saludo a toda su teleaudiencia. Bien, a mí me preocupa mucho la pérdida de autonomía que tenemos como individuos y como sociedad, porque estamos en un entorno que depende de la sociedad de consumo. Una sociedad de consumo que nutre los elementos con los cuales sustenta su actividad a partir de los recursos naturales, que son finitos y no infinitos. Y eso nos ha llevado a tener una profunda crisis. Pero sobre todo esta crisis se hace evidente en momentos de necesidad y de mayor situación extrema. Por ejemplo, cuando ha habido un terremoto, un tsunami, o simplemente como lo que pasó hace unos años en la ciudad de La Plata, donde hubo una tormenta de verano y se inundó la ciudad. Y lo primero que queda en evidencia, digo, repitiendo lo que ya afirmaba, es esa vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque pareciera que si no hay supermercado no podemos comer. Si no hay farmacia no tendríamos alimentos y si no hay hospital no nos curamos. Entonces, ¿qué hice? Una propuesta integral, no solamente del mundo de las plantas, sino con elementos de lo que mal se llama medicinas alternativas, porque yo creo que medicina no es sino una y es la que reúne todas aquellas expresiones que contribuyen al equilibrio del ser. Bien. Y constituido a partir de eso hice esos 3 libros. 1, Manual de primeros auxilios y urgencias más frecuentes con plantas medicinales, homeopatía, reflexología y radiación energética y tratamiento convencional, es decir, lo que se hace clínica y médicamente. Desde la fractura hasta la ACV, pasando por la hemorragia, por la herida, por el shock, etc. Y viene capítulo por capítulo y está entonces cada una de las alternativas que podemos utilizar. Además trae cuadros donde va mostrando, ¿sí?, las diversos protocolos de manejo en las necesidades, cuadros de lo que es la reflexología, etc. Modestamente, antes de encontrar la ayuda profesional, el hospital para la casa. El otro es las plantas silvestres en la alimentación humana y animal. 175 especies vegetales comunes que están a nuestro alrededor. 175 plantas con las que podemos nutrirnos. Y nos damos cuenta que la ley o las leyes del mercado nos han llevado a manejar 4 o 5 especies. Y de eso nos nutrimos y tenemos a nuestro alrededor. Lo que podemos comer viene con los nombres científicos, los nombres populares, algunas noticias acerca de su forma de manejo y usos. Y el tercer libro es el cómo elaborar un botiquín de emergencia casero con plantas medicinales con una propuesta farmacológica que se llama la microdosis, que no es invasiva y es altamente efectiva. Tiene 376 plantas comunes a Latinoamérica, están también las endémicas de Argentina y están desde México a la Patagonia. Vienen con sus nombres científicos, nombres populares, formas de uso, protocolos para el desarrollo del botiquín y también estudio fitoquímico, es decir, qué elementos constitutivos de la química vegetal contienen las plantas. Y esto también ayuda porque en ese caso ya un médico cuando lee esto dice, ahora entiendo por qué la caléndula cicatriza. Y también la gente puede entender de una manera mucho más profunda el trabajo del reino vegetal, que es un reino que está acompañando a la humanidad, que se ha donado en conciencia, que a través del metabolismo secundario, que es parte de la fotosíntesis, construye sustancias que tienen actividad química y farmacológica definida y que son estos elementos los que constituyen también entonces esas potencialidades sanadoras que tienen las plantas. Bueno, vamos a seguir hablando con el doctor Karim Raad, pero vamos a una muy pequeña pausa y ya volvemos.
Bueno, y seguimos hablando con el doctor Karim Radat acerca de todas estas plantas medicinales de alguna manera. Y bueno, en el bloque anterior nos hacía referencia a los 3 libros, que ya vamos a hablar en el próximo bloque acerca específicamente de dónde los pueden encontrar y demás. Pero bueno, me inundé de preguntas para hacer, Karim. La primera es, ¿cómo ves vos hoy también la medicina? Vos hablaste de alternativa. ¿Se podría decir que hoy la medicina es complementaria de lo que en algún momento se llamó alternativo? Eso sería como por un lado, porque para el público en general, para Doña Rosa, para la gente que hoy nos está viendo, también a veces cuando vamos a un profesional nos encontramos con aquellos que han cruzado el charco y con otros que se han quedado pensando en la medicina convencional, que por supuesto ha avanzado también, pero si tenemos estas herramientas, es un crimen no tomar conciencia y usarlas a nuestro favor de alguna manera. Mire, medicina no es sino una. ¿Perdón? Medicina no es sino una. Claro. Y es la expresión de conocimientos, Claro. de técnicas, protocolos, prácticas que permiten restablecer el equilibrio del ser humano. Y si consideramos esto como el centro, como la medicina misma, como la medicina, podemos entender que el papel hegemónico que tiene hoy la medicina convencional, es decir, la alopatía, dentro de la sociedad contemporánea, puede ser muy discutida. Ese papel hegemónico puede ser muy discutible en términos que así ella se arrogue el derecho a creer que es el centro de la medicina misma, no podemos desconocer prácticas extraordinarias que hacen parte de tradiciones también muy profundas y de gran valía en el planeta. Por ejemplo, tenemos 5.000 años de historia documentada de la medicina china, que no solamente utiliza plantas, también utiliza acupuntura y una visión terapéutica que habla de desequilibrios que son necesarios corregir dentro del ser, que considera que el síntoma expresa un desequilibrio integral del ser. Al lado de esa medicina de 5.000 años atiende como modelo terapéutico en un país donde hay 1.200, 1.300 millones de personas, que es la quinta parte de la humanidad. Al lado de la China está la India, está la Ayurveda y está la medicina tibetana, que también utiliza plantas, pero también utiliza cantos mágicos, mántricos, y utiliza cromoterapia y otra serie de elementos. Y ni siquiera hemos enunciado el África o la medicina europea ancestral, pero hablemos también de América, la medicina mesoamericana, expresada en los conocimientos de los herederos de los mayas, por ejemplo, o la medicina andina y la cosmovisión que tienen. Y todas estas prácticas terapéuticas abarcan en extensión de conocimiento una potencialidad terapéutica que llega a millones de personas y nos hablan de expresiones terapéuticas valiosas. Entonces, si hablamos de medicina, tenemos que considerar que el papel hegemónico de la alopatía no es el único, claro, y que todos estos son muy importantes. Claro. Medicina es una y reuniría todas estas expresiones. Wow, o sea que si bien se dijo de antaños que el rol del profesional del área de la salud no termina nunca porque tienen que seguir aprendiendo, esto es una evolución constante también de este conocimiento, ¿no? Sí, yo pienso que nosotros tenemos que romper ciertos referentes ortodoxos, ciertos encasillamientos que no posibilitan que hagamos realmente una verdadera hermandad entre líneas de conocimiento, tanto la ciencia como la espiritualidad, la ciencia con conciencia, elementos constitutivos fundamentales de las medicinas ancestrales, que siempre han dicho, y miren que esto es muy interesante verlo así, siempre han dicho ellos que reconocen que los síntomas de cualquier tipo de manifestación de lo que llamamos enfermedad es el reflejo de la perfecta o imperfecta, consciente o inconsciente relación que tiene el ser con el entorno biológico y espiritual en el que se desenvuelve. De hecho, somos todo biología, ¿sí?
Claro. La emoción es la que se enferma en realidad, ¿o no? Bien, por eso todas las medicinas ancestrales no solamente utilizan, digamos, el potencial farmacológico de las plantas, sino que utilizan otra serie de elementos concomitantes para lograr restablecer el equilibrio. Por ejemplo, la Ayurveda utiliza potencial farmacológico de plantas, pero utiliza mantras y cantos mágicos y cromoterapia. El chino utiliza plantas, pero utiliza acupuntura y utiliza moxas. América Andina utiliza plantas, pero el chamán saca un ramo de plumas de papagayo y te dice limpia. Es decir, todos estos elementos nos están mostrando que lo que hay en común en ellas es la necesidad de restablecer el equilibrio perdido que se expresa a través de lo que llamamos síntomas de enfermedad. Claro, pero en realidad lo que se enferma es la emoción, digamos. Claro. ¿O no? Sí, y fíjate que hoy, en términos de ciencia, el universo sistémico, como lo define la física, dice, esto es un gran universo sistémico que se expresa a partir de redes interdependientes. Redes interdependientes que constituyen ese gran organismo que es el universo donde todo está ligado. Y está mediado por campos de frecuencia. Y digamos, el estadio de ese campo de frecuencia también determina los niveles de manifestación o los niveles de vida de cada una de las partes que constituyen ese gran organismo. Ahí hubo un físico que se llamó Masaru Emoto que hizo un trabajo con las moléculas del agua. Ah, sí. Bueno, él demostró... El 80% de agua. Claro, él lo que demostraba en ese experimento es que a ver, ¿cómo así que tomaba agua de la Antártida? La colocaba en 2 botellitas, a la una le escribía la palabra amor y a la otra la palabra odio, y las moléculas reaccionaban de manera distinta al ser observadas a través del microscopio electrónico. Lo mismo sucedía cuando le colocaban música clásica o pum, 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 eso que suena hoy que dicen que es música. Las moléculas reaccionaban de manera distinta. ¿Qué nos mostró ese experimento en la física? Que el estímulo determina la condición de la manifestación. Si ese universo sistémico que está constituido por redes interdependientes y por campos de frecuencia, cada una de las partecitas está determinada también e influenciada por el tipo de frecuencia, el tipo de emisión y de estímulo que está recibiendo. Y cuando entendemos eso, miramos entonces qué es lo que está haciendo el chamán cuando te saca un ramo de plumas de papagayo y te dice limpia, es un estímulo. ¿Qué hace la medicina china cuando te coloca unas agujas en el dedo gordo del pie derecho que es que para atenderte el estómago, cuando nosotros en anatomía nos dijeron que el estómago es en el estómago y no en el dedo gordo del pie derecho, estímulo? ¿Qué hace la Ayurveda cuando canta un mantra? ¿O qué hace el Reiki cuando coloca las manos y polariza con una intención? Entonces, el estímulo determina la condición de la manifestación y hoy desde la ciencia lo estamos viendo y eso es lo que tienen en común las mal llamadas medicinas ancestrales, que además lo que están considerando es recuperar y restablecer el equilibrio del ser. Qué va. Tan simple como eso. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Bueno, seguimos dialogando con el doctor Karim Raadat y la verdad que es tan interesante como simple, ¿no? Si tan solo entendiéramos que estamos desequilibrados, encontraríamos cada uno lo que de una u otra manera nos puede equilibrar, porque sería eso en definitiva, ¿no? A mí me puede servir la acupuntura, a otro a lo mejor le puede servir, no sé, esto de los mantras y bueno, otra cosa, ¿o no? Sí, miren. Hoy en ciencia, por ejemplo, hablamos de la epigenética, ¿no? Y me preguntan muchas veces cómo explicarlo. Y yo utilizo una pequeña historia, un poco humorística, para tratar de hablar eso, pero para tratar de hablar que lo que realmente determina nuestra manifestación es los estímulos que recibimos. Y esto camina en contravía de muchos de los preceptos de la ciencia, esa visión darwiniana de que todo es heredable, etcétera, etcétera. Pensemos justamente en las heredades genéticas. Entonces tenemos un par de hermanos cuya padre y cuya madre tenían una línea de diabetes y una línea tumoral en su familia. Estos 2 hermanos supuestamente heredan, ¿no?, la información que crea una predisposición para que ellos se manifieste quizás. Los 2 son doctores. El uno es el doctor perfecto
se casó con la más linda del pueblo. Los niñitos son así con el pelito al viento, ojos refulgentes, ella flaca y alta, sale así en las revistas del Corazón, Caras y Caretas, en la portada, con el sofá y la cortina blanca, y allá la pileta y tal. Él es flaco y alto, juega golf, tiene cuenta en dólares en Suiza, ¿sí? Y es maravillosamente rico, solo comen verduras orgánicas. Pero no cuentan que por allá en alguna parte tienen 50.000 hectáreas de soja y le tiran glifosato, pero ellos comen verduras orgánicas y mandan a traer y toman omega 3 por aquello de... mandan a traer peces del Mar del Norte por aquello del omega 3. El otro hermano, también es doctor, pero él va por el mundo, toma vino, se abraza con la gente, le sirve a la gente y vive. Un día el doctor perfecto hace trastornos metabólicos y para simplificar termina con tremendo tumor. Y él dice, pero ¿cómo yo, el mejor ejemplo, el que me cuido, el que soy del éxito, y este vago fracasado de mi hermano, toma vino y abrazador, al sí no le pasa nada? Bueno, lo que determina la heredad no es necesariamente ser hijo de, sino cómo allá en la entraña del gen van a resonar esos átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno que contienen una información y que tiene que desenvolverse, pero se desenvuelve a partir de ¿qué? Del estímulo, lo que decíamos de Masaru Emoto, lo que decíamos en el otro bloque acerca de este universo sistémico. Nosotros no somos el centro de la creación. Nosotros tenemos que cambiar nuestro psiquismo. El universo no está al servicio de nosotros. Nosotros somos un olón, una partecita, una totalidad que hace parte de otra totalidad dentro de esta red. Para cambiar ese estímulo, ¿cuál sería esa llave que me permite a mí? Porque desde que tomo conciencia sé que tengo que cambiar el estímulo. ¿Cómo lo cambio? Bueno, lo primero es cambiar nuestro psiquismo, ¿sí? No somos el centro de la creación. El universo no funciona en referencia a nosotros, sino nosotros somos una parte de él. Tenemos que cambiar la autoproclamación que hicimos desde eso del pienso, luego existo, el cogito ergo sum, la visión cartesiana. Tenemos que cambiar el tipo de referencia y de relación que tenemos con los reinos y con la vida. Tenemos que volver a lo fundamental para entendernos como ser, y lo fundamental tal vez, como lo dijo Antoine de Saint-Exupéry, sí es invisible a los ojos y solamente se ve con el corazón, pero con ese corazón que justamente hace una lectura distinta de nuestro papel en este entorno biológico y espiritual en el que nos estamos desenvolviendo. Bueno, y la verdad que te seguiría preguntando miles de cosas más, pero para mayor información, ¿dónde podemos encontrar tus libros que la semana que viene van a ser presentados aquí en Capilla del Monte? Botiquín de emergencia casero con plantas medicinales en microdosis, el manual de primeros auxilios y las plantas silvestres en la alimentación humana y animal. Y bueno, ¿dónde encuentran estos 3 ejemplares que hoy nosotros, miren, ya nos sacamos la foto y todo porque esto es... vale oro. Bueno, mire. En realidad no cobras nada por toda esta información. No, mira, mis libros son libros editados a precios populares. Se venden muy baratos. Están ¿Aquí en Capilla del Monte o en alguna red se distribuyen? Pero también, para quienes no los puedan adquirir físicamente, mis libros están gratuitos en internet. Se puede entrar al blog botiquincasero.wordpress.com. Allí, botiquincasero.wordpress.com, allí van a encontrar los libros, se pueden bajar. Y además de estos libros hay otros trabajos míos, un trabajo que hice por ejemplo en la Municipalidad Indígena de Tilcara, la memoria de la medicina ancestral de ellos, otro que hice en Amaicha del Valle con los nativos de allí, y está la memoria de todos esos libros que se pueden conseguir, o simplemente en Google escribí Karim Raad libros y allí van a aparecer. Muchas gracias por su amabilidad. Un placer, y bueno, y la verdad que pensé muchísimo en mis abuelas y en cuántas cosas que a veces nuestras familias vamos
así como las creencias a veces nos juegan a favor y en contra en otras, el té de la abuela, la planta de la abuela, que cuántas veces nos sanamos sin tener que recurrir a grandes costos en medicina, sino simplemente con esto que lo tenemos al alcance de nuestras manos, ¿no? Y bueno, ¿y cuál sería el mensaje final, como para cerrar el programa, que en definitiva encierra todo esto? Mire, yo creo que volvemos a lo mismo como cuando... ¿Se puede decir que es una utopía o podemos pensar que se puede llegar a lograr? Por supuesto, ¿Sí? por supuesto. Bueno. Ahora decíamos que cambiar nuestro psiquismo es fundamental para también recuperar el equilibrio, pero no es el equilibrio solamente particular, individual, sino también como colectivo humano. Todo esto que está pasando hoy planetariamente también nos está dejando una enseñanza. Mire que por primera vez tuvimos planetariamente, estas generaciones que estamos presentes en el planeta, un evento que nos unificó y nos hermanó, porque empezamos a saber que el dolor y el temor que sentíamos aquí también lo sienten en la China o en Singapur o en cualquier otra parte del mundo. Pero también empezamos a darnos cuenta que somos un colectivo humano y que como tal tenemos que empezar a comportarnos, romper las diferencias de razas, de sexos, de culturas, políticas hegemónicas que nos han impuesto y autoproclamarnos como una humanidad hermana, toda en común unidad, como comunidad. Y cambiar nuestro psiquismo también significa poder reconocer esto y poder reconocernos en una relación mucho más amable y armónica con el entorno biológico, espiritual en el que nos estamos desenvolviendo. Hay grandes avances, grandes científicos, grandes espiritualistas, grandes trabajos de mucha gente que están contribuyendo. Apaguemos un poco el televisor que nos pasa información basura y encendamos el corazón de hermandad con todos esos reinos y con las búsquedas interiores. Por ahí debe ser el camino. Cada uno lo va a encontrar. El próximo jueves les espero aquí en Capilla del Monte a las 20 horas, jueves 27 de enero, y te agradezco mucho la amabilidad y a ustedes, los televidentes. Yo me despido como decían en la película El Avatar, el pasado, que creo que es lo bueno también que está quedando, ¿no? El pasado ya pasó, pisado, el futuro es incierto, no existe. Hoy es el presente, por eso se llama el regalo, y como dicen en la palabra, en la película Avatar, te veo, porque esto es, creo que el mensaje, no vernos desde el otro ser, desde tu alma, desde no vernos como vos el médico y yo la periodista, sino reconocer estas almas que vienen a encontrarse y que somos eso simplemente, estamos re de paso. Así que muchísimas gracias por toda la información, me encantó esto y bueno, vamos a tratar de acompañarte en estos 3 ejemplares en la presentación, que ustedes los pueden adquirir en la página web botiquincasero.wordpress.com. Bueno, doctor Karim Raad, muchísimas gracias. A ti muchas gracias y a todas y a todos. Gracias.